a todos nuestros hermanos que nos ven en las redes sociales, los hermanos que nos ven en España. Dios les bendiga a los que nos ven en Puerto Rico, en McAllen, en Texas, los Estados Unidos de Norteamérica, los hermanos en Centro y Suramérica y en todo México. Dios les bendiga y les guarde. Y esta tarde, antes de empezar con este mensaje, esta predicación, te voy a invitar a que te unas conmigo en oración. Hermana, si gusta, por aquí hay una silla para que se siente, hermana. Padre, en el nombre glorioso, maravilloso de Jesucristo, Señor, bendice este mensaje. Bendice, Señor, tu palabra. Que pueda ser bien recibida, Señor, en nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Y gracias porque sabemos que así lo harás. Dónanos espíritu de sabiduría para poder entender tu palabra. Amén. Capítulo 53 del libro del profeta Isaías, y dice así: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, hablando de Jesús, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Repita conmigo: afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados, por sus llagas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Amén. Este mensaje lleva por nombre mártir. Mártir. Mártir es una palabra que hemos venido nosotros alterando. ¿Por qué, predicador? Porque no hemos entendido lo que significa mártir. Mucha gente, cuando habla de mártir o escucha la palabra de mártir, lo primero que les viene a la mente es que alguien murió, ¿verdad? Alguien murió por una razón, una causa, por la religión o por Jesucristo. Bueno, no. Mártir no significa morir por alguien. Mártir significa ser testigo. Mártir significa ser testigo. Nuestra misión en la tierra, a los cristianos de la actualidad, no es venir y acumular riquezas. Nuestra misión es ser mártires, es decir, es ser testigos de Jesús. Testigos de Jesús. Nuestra misión es predicar el Evangelio, y predicar el Evangelio de la verdad. Predicar el Evangelio de la verdad es preparar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios sea edificado, para que el pueblo de Dios pueda ser presentado como esa novia sin arruga ni mancha, para que el pueblo de Dios pueda ser preparado, ya sea que sea levantado en el día del arrebato o se quede en la tierra para que venga sobre él el tiempo de la tribulación. Porque el tiempo de la tribulación está muy cerca, pero muchos no creen que el tiempo de la tribulación se está acercando cada día más y más. Viene a la tierra un tiempo de gran tribulación, pero a falta de mártires, el pueblo no está siendo informado. Es decir, no están los mártires atestiguando, no están enseñando que hay que convertirnos en mártires. Es decir, muchos predicadores, muchos pastores dentro de las iglesias, muchos hombres que se dicen ser siervos, no están preparando al pueblo para que estos se conviertan en mártires, sean verdaderos mártires. No, hermano. Sí, ciertamente nosotros somos ovejas, pero no podemos quedarnos como ovejas adentro de un redil. No, amado hermano, tenemos que convertirnos en mártires.
y llegar si es necesario, a ser un martirizado. Ahora, un martirizado, ya está la palabra alterada y está haciendo la palabra, hay una añadiduría. Martirizado es aquel que muere. Martirizado es aquel que muere. Mártir es un testigo. Un mártir atestigua. Un mártir da y sirve como evidencia de la existencia de Cristo. Mucha gente dice, yo sí creo en Cristo. A ver, muéstrame las evidencias de que crees en Cristo. ¿Estás hablándole a otros de Jesucristo? ¿Estás predicándoles a otros de Jesucristo? ¿Estás atestiguando lo que Cristo hizo en tu vida? ¿O estás nada más diciendo, sí, creo en Cristo, pero estás diciendo, creo en Cristo en una manera anónima? Eres un cristiano anónimo. Nadie sabe de ti, nadie te conoce, excepto tu casa y tu familia, y a veces ni ellos, porque te desconocen. Bueno, un mártir debe de estar atestiguando de la existencia de Jesucristo. ¿Cómo está eso, predicador? Predicándoles a otros de la salvación, en las esquinas, en las calles. Es dar, amado hermano, es dar y no recibir, es dar servicio a Jesucristo. Mártir es dar testimonio de que Jesucristo vive en mí. Y porque Jesucristo vive en mí, yo tengo que salir a presentarme ante los demás y decirles, mira, Cristo también puede llegar a vivir en ti. ¿Por qué? Porque viene a la tierra en tiempos difíciles. Los tiempos no van a mejorar. Mucha gente cree que los tiempos van a mejorar. Olvídate de eso, los tiempos no van a mejorar. Los hombres impostores, dice la Biblia, irán de mal en peor. De mal en peor. ¿Por qué impostores? Porque hay hombres que son impostores, que no son pastores, que no son profetas. La palabra de Dios nos anuncia que hay una cierta clase de hombres que son falsos. Falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles. Pablo lo dice en sus cartas, que él anduvo con temor, afligido, en medio de falsos hermanos, de hermanos que decían serse cristianos, pero no eran sino falsos. Es dar testimonio de que Jesucristo vive en mí. En Juan capítulo 1, versículo 7 dice estas palabras: este vino como testigo. Jesús aún él mismo fue un mártir. Un testigo. Dice la palabra de Dios, él vino como testigo, Jesús vino como testigo para testificar. Un mártir testifica de la luz a fin de que todos crean por medio de él. Por él. En Hechos capítulo 1, versículo 8 encontramos también estas palabras. Y dice, pero recibiréis poder del Espíritu Santo, recibiréis poder del Espíritu Santo cuando venga sobre nosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Nosotros tenemos que ser mártires donde quiera que estemos. Yo estoy aquí en la frontera, tengo que andar llevando el evangelio por donde más partes yo pueda. Oye, hermano, si a mí me abrieran las puertas todos los días en diferentes lugares, yo ahí estaría presente. Mucha gente no quiere abrir las puertas, ya me cerraron las puertas de la iglesia. Aquí no vengas a predicar eso. Así me dijeron, aquí no, eso no queremos que prediques. Háblanos cosas bonitas, chéveres, que nos hagan sentir bonito. Motívanos. Yo no soy un motivador, soy un testigo de Jesucristo. Prefiero ser desechado por los hombres. Él fue desechado por los hombres. Lo acabamos de leer en Isaías 53. Desechado, lo tuvimos por desechado. Oye, si a mismo Jesucristo lo tuvieron por desechado, pues yo que soy un grano, hermano, de arena, ¿quién va a querer un grano de arena? Sáquese de aquí a la orden, jefe. Tenemos que ser, nosotros tenemos que entender que somos de Jesucristo y que nosotros tenemos que estar en pie, que tenemos que atestiguar al Señor, que llegar a ser unos mártires. En Hechos capítulo 5, versículo 32 encontramos estas palabras, dice, nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo, necesitamos obedecer. Punto. Usted no obedece, usted cree tener el Espíritu Santo, pero usted no tiene el Espíritu Santo. Porque Jesús
los conoceréis. Por sus obras tú conoceréis qué clase de hombre es. ¿Qué clase de hombre te está hablando? Si un hombre que tiene el Espíritu o uno que quiere tener el Espíritu. Ahora, un mártir es un despreciado. Un mártir es una persona sufrida. Es malentendido, es odiado, es rechazado, es ignorado, es aborrecido, es destituido, es afligido y es maltratado, entre muchas otras cualidades o cosas o acciones o como usted guste llamar. Así somos los mártires. Al mártir, amado hermano, no todos lo aceptan, lo desprecian, lo rechazan, se burlan de él. Es malentendido. Es odiado, porque la mentira odia la verdad. En Hebreos capítulo 11, versículo 37, encontramos una serie de nombres de mártires. Como dice la Escritura, fueron apedreados, aserrados, es decir, encarcelados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Así son los mártires. La vida del mártir es una vida pesada. Es una vida, amado hermano, en continua batalla, en continua lucha. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5 encontramos: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. El mártir es afligido por continuo y de continuo con pruebas. El verdadero mártir, el que no es un mártir, no tiene ningún tipo de prueba, solo las que él se imagina. Solo las que él se imagina. De continuo un mártir es afligido. En Isaías capítulo 61 encontramos estas palabras. Dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas. Un mártir siempre está trayendo buenas nuevas. Un mártir está ungido con la palabra de Dios, no ungido con aceite, como ahora en muchas iglesias ahí se bañan de aceite y ya son ungidos. No, la verdadera unción es la palabra de Dios, que está lleno de la palabra de Dios, que conoce de la palabra de Dios, que conoce y que tiene la interpretación bíblica, la interpretación acertada. Es ungido, dice el Señor, para traer buenas nuevas a los afligidos, traer buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia que traemos? Arrepiéntete de tus pecados, recibe a Jesucristo y Él olvidará todas sus transgresiones y tendrás una nueva vida. El Señor ha prometido darnos una nueva vida, pero sobre todo ha prometido que nuestra alma no terminará siendo atormentada eternamente en el infierno. El infierno no podemos destituirlo, y esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia, saber que nuestra alma no terminará en el infierno. No, ¿qué me importa si yo no me saqué la lotería? ¿Qué me importa si me corrieron de una calle? ¿Qué me importa si me corrieron de la iglesia? Lo único que me importa es que las puertas del infierno no prevalezcan sobre mi vida. Es que no sea yo lanzado al infierno. Les dice claramente, y no me cansaré de repetirlo: muchos vendrán en aquel día y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Pero yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno serán echados. El mártir, amado hermano, nosotros tenemos que traernos buenas nuevas a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Hay mucha gente que vive presa en el alcoholismo, en la drogadicción, vive presa en el sexo, vive presa en sus pensamientos. Cristo puede liberarte. Cristo puede liberar a tu persona. En Zacarías capítulo 11 versículo 7 encontramos estas palabras y dice: apacenté pues las ovejas destinadas, escuche bien, ovejas destinadas para la matanza. Las ovejas destinadas para la matanza somos nosotros, los afligidos del rebaño, nosotros los testigos del rebaño. Y tomé para mí 2 callados, uno lo llamé gracia y el otro lo llamé unión, y apacenté
a las ovejas. ¿Cómo las apacentamos, amado hermano? Por eso nosotros, los que predicamos el Evangelio, los que somos verdaderos mártires, tenemos que aprender a reconocer a otros mártires y unirnos con ellos, porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Gracia no es ni será doctrina. La gracia no me permite pecar. No porque yo esté viviendo en un estado de gracia puedo yo pecar. No. Dice Romanos, ¿seguiremos pecando de ninguna manera? ¿Seguiremos pecando para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque entonces no hay ninguna gracia si no hay desgracia en tu vida. No eres un agraciado, sino un desgraciado. ¿Por qué? Porque estás de continuo pecando y no has entendido que la gracia no es una doctrina. Y que es por la gracia verdaderamente que tenemos que esforzarnos por obedecer la palabra de Dios y por hacerla que se cumpla primero en nuestra vida para poder ver que en otras vidas se cumpla también. Zacarías capítulo 11, versículo 11 dice, y fue roto aquel día, así los afligidos del rebaño que me observaban conocieron que era la palabra del Señor. Fíjate, los que me conocían, los que observan, están conociendo, Dios te bendiga, hermano, que es la palabra del Señor la que vengo a predicarte. Yo no vengo a predicarte cosas que yo me imagino y que yo creo. Yo no vengo a predicarte de un libro de Adrián Romero, de Joe Osteen, o de psicología o filosofía. Yo vengo a predicarte de la palabra de Dios. Por ello es importante que el cristiano verdadero no deje de alimentarse con la lectura bíblica, no deje de alimentar a su espíritu con la lectura bíblica. Es necesario que tú sepas identificar la escritura, el texto bíblico, que cuando el predicador lo esté hablando, venga a tu memoria el recuerdo de lo que has leído. Pero mucha gente no conoce las escrituras. Mucha gente le hablas de las escrituras y te dicen que no es así. Por eso mucha gente entra también en problemas y conflictos porque se han olvidado de las escrituras. Ahora lo que vale es el dogma que ellos han fabricado, construido. Ahora, ¿qué es un martirizado? Un martirizado es el que perdió la vida por Jesucristo. Mira, no vamos a ir lejos, vamos a ir aquí a la vuelta de la esquina. Aquí en Irak, en Afganistán, en Kuwait, es la vuelta de la esquina. Ahí, hermano, están perdiendo la vida cristianos y cristianas, y no solamente cristianos y cristianas, sino también niños. Niños están siendo asesinados, decapitados. ¿Por qué? Por Jesucristo. Les están diciendo, o te cambias al Islam, o aquí mueres. Pues aquí muero. Qué valientes, ¿verdad? Qué valientes que están dando su vida. Ese es un martirizado, el que da la vida por él. Mateo capítulo 10, versículo 39 dice, y el que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Si es mi hermano, el que ha hallado su vida, la perderá. Pero el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Es una bendición hasta cierto punto, amado hermano, morir defendiendo la fe que nos ha sido dada. En Mateo capítulo 16, versículo 25, vuelve a decir lo mismo. Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y en Marcos encontramos otra cita, en donde dice, Marcos 8, capítulo 35, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Esta es la que más me gusta. Por causa del Evangelio y por mí. Es decir, por predicar el Evangelio, la salvará. Entonces, amado hermano, tenemos que entender que el martirizado es el que pierde la vida por Jesús. Ahora, el martirio es el proceso o la forma en la que el mártir muere. Y lo encontramos un martirio común en el martirio que tuvo nuestro hermano Esteban. Y este testimonio lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 54 en adelante, donde dice, al oír esto,
se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos al cielo. Dios bendiga a nuestros policías, a nuestras autoridades, gloria a Dios por ellos. Vio la gloria de Dios y a Jesús de pie, fíjese bien, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron uno contra él y echándole fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Aquí está la forma de martirizar, apedreado. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, que está hablando gradualmente de Pablo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No dice murió. Hay muchas formas de ser martirizado. Un balazo en la frente, un balazo en la nuca, decapitado, torturado. Hace tiempo atrás, no olvidemos la Gran Inquisición, algo que ya muchos han olvidado, la Gran Inquisición. Bueno, viene a la tierra una Inquisición mayor. Una Inquisición mayor. ¿Por quién creen ustedes? Por los mismos inquisitores del pasado. Pero ¿es esta la historia de todos nosotros, de todos los cristianos? ¿O no todos queremos ser mártires? ¿Estamos siendo verdaderamente testigos, atestiguando lo que está haciendo Jesucristo en nuestra vida? ¿O nos estamos yendo en banda, nada más como los animalitos que ya saben que es domingo? Vete para la iglesia y ya se acabó el servicio, salte de la iglesia y vete a tu trabajo. Y otra vuelta es jueves o martes o miércoles y vete a la iglesia. Y así están nada más haciendo un yo. O estamos saliendo a predicarles el evangelio a otros. O estamos abriendo nuestras casas para que en nuestra casa vengan otros a hablar del evangelio y otros sean salpicados con el agua del evangelio. Como en este caso aquí nuestros hermanos en la paletería, que nos abren las puertas para venirte a hablar el evangelio. Están contribuyendo en una manera para el crecimiento de la palabra de Dios. Y eso les va a ser contado en el reino de los cielos. Si ellos lo creen, qué bueno, qué bendición tan grande. Pero si no lo creen, qué malo, porque entonces sería para ellos una obra muerta que no tiene ningún valor. ¿Tendrá algún valor un muerto? O solamente que sea un muerto muy rico para que tenga valor su cuerpo, hermano. O que sea, no sé, hermano, algún traficante que dan cierto dinero por el cuerpo del muerto. Pero en fin, en Isaías capítulo 32, versículo 7 encontramos estas palabras que dice: en cuanto al tramposo, sus armas son malignas, traman designios perversos para destruir con calumnias a los afligidos, es decir, a los mártires, aun cuando el necesitado hable lo que es justo. Es decir, que aun cuando nosotros estamos hablando lo que es justo, hay mucha gente que se dice ser cristiana, que no es cristiana, que no le gusta lo que se está hablando, ¿Por qué? Porque no hemos entendido que Jesucristo nos ha mandado decir: destruyan las fortalezas del diablo. No encubran las fortalezas de Satanás, sino más bien destruyan. No las encubran, desenmascaren todas las obras de Satanás. No participen de obras muertas, dice el Señor, sino más bien destruyan todas esas obras muertas. Pero el pueblo de Dios está viviendo en obras muertas. Hay un gran número de personas viviendo en obras muertas. Es tiempo de que entendamos que nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede burlarse de Dios. Nosotros tenemos que entender que nos es necesario buscar qué es lo que le agrada a Dios. Si Dios se goza con la injusticia, pues sigamos siendo injustos.
Pero si Dios se goza con lo justo, seamos justos. Si verdaderamente nosotros queremos tener tiempo de refrigerio, tiempo de bendición, tenemos que venir y entender que nos es necesario llegar a ser mártires, y que un mártir debe de anunciar la palabra de Dios. Un mártir es un testigo fiel y verdadero, un testigo fiel que está atestiguando la obra que Jesucristo está haciendo en mi vida, los milagros que Jesucristo está haciendo en mi vida. Hay muchos hermanos en otras regiones del mundo en donde están predicando el evangelio con más anhelo, con más ímpetu, sabiendo que los días ya se acercan. Por muchos años en Estados Unidos de Norteamérica, la predicación del evangelio fue libre. Cualquiera podía predicar el evangelio. En esos tiempos no había muchos evangelizadores en las calles, había muy pocos. Sí había televangelistas, había evangelistas que llenaban estadios, como Billy Graham y algunos otros predicadores, evangelistas. Gradualmente se fue cerrando la puerta hasta el día de hoy, que ya se ha cerrado, que ya no permite que los predicadores prediquen en las calles. Ahora es cuando el pueblo quiere salir a retomar aquello que tanto despreció. Y lo mismo está sucediendo alrededor del mundo, en donde cuando el momento llegue de que la puerta se haya cerrado, muchos van a querer empezar a predicar el evangelio en las calles, pero les digo algo, ya va a ser muy tarde. Por ello, hoy que usted tiene tiempo de invertir en el evangelio, invierta, porque esa inversión es eterna. Si usted invierte en un Oxxo, esa inversión no va a durar mucho. Si usted invierte su dinero en el banco, tampoco le va a durar mucho. Donde usted invierta su dinero, o sus fuerzas, o su juventud, o su poder, no va a durar mucho. Pero si usted invierte su vida en el evangelio, está invirtiendo en lo que es eterno. Que Dios le bendiga, le guarde y recuerde, solamente Jesucristo salva. ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! Si esta tarde tú quieres recibir a Jesucristo, o puedes venir aquí con nosotros, permítanos orar por tu vida. Si esta tarde tú quieres ser un mártir, quieres empezar a testiguar el poder que hay en Jesucristo, yo te invito a que vengas. Yo te invito a que vengas y me dejes orar por tu persona, porque solamente hay un mediador entre los hombres y Dios, y ese es Jesucristo. No hay otro a quien se le haya dado el poder y la autoridad. No hay otro para que